No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Y ya estamos de vuelta, súper apasionante este tema en este nuevo episodio, ¿no es cierto?, de energía junto a Eduardo Vitrán. Bueno, yo quisiera retomar el tema del punto que estábamos conversando, Eduardo, de entender que en Chile, de que cuando tú haces ciencia y tecnología para un tema tan importante como la energía, que es un tema tan trascendental que pareciera que Chile no entiende, o el Estado no entiende que no es un gasto público, es una inversión en el crecimiento y en el desarrollo. Es una inversión en la matriz productiva que vamos a tener hacia futuro. No, tenemos que generar la industria de conocimiento y pareciera que ese mensaje está totalmente ausente de la cuenta pública. No hay una intención de aumentar el porcentaje de PIB en ciencia y tecnología. Es más, estamos en una modalidad de aprobar proyectos sin financiamiento, lo cual nunca nos había pasado y que la verdad no comprendo. Pero más aún, tenemos un ITL, que es el instituto que tú mencionabas, que también está paralizado. O sea, la mayor inversión en ciencia y tecnología para un área tan preponderante está hoy día paralizado. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tenemos que hacer, Eduardo? ¿Qué le diríamos al próximo gobierno que es urgente, ¿no es cierto? ¿En qué medidas tenemos que hacer este cambio que es dramático y además que la sociedad lo está pidiendo? Tenemos que meternos a hablar de política, porque al final los que toman las decisiones de recursos son autoridades políticas, y tienen que ir al Congreso y la política, no la política desprestigiada de estar mirando lo que pasa solo en la próxima elección, sino que la gran política de ver cómo uno involucra al conjunto de la sociedad en acciones y en visiones que las convoquen, que le den una perspectiva de desarrollo para las personas, para los individuos, para sus hijos, para sus nietos. Ese es el tema. Y aquí yo quiero señalar que uno de los problemas que ha tenido Chile, y que algunos sociólogos lo han planteado, es que el desarrollo rápido, el crecimiento rápido que tuvimos nosotros, hasta el 2005 más o menos, fue acompañado además de un proceso de aumento de la educación terciaria, muy fuerte. Nosotros tenemos un 70% de enrolamiento de educación terciaria, lo cual nos pone a nivel de países desarrollados. Y con problemas de calidad de la educación, obviamente ahí hubo un exceso de confianza en el mercado de la educación. Entonces, una parte de ellos en realidad no pudieron adquirir las competencias necesarias para los desafíos presentes y del futuro. Pero más complicado que eso es que la demanda por capital humano calificado en Chile es limitada. Sectores de recursos naturales son los que empujaron el carro del crecimiento en los 90 y hasta mediados de los 2000, pero son sectores muy intensivos en capital, poco intensivos en mano de obra. Entonces se generó en nuestra sociedad de alguna manera un desbalance entre las expectativas de esa gente que era primera generación, que era educación terciaria, y la capacidad de la sociedad y del sistema productivo de emplear esos recursos. Y el tema es bastante evidente. Uno necesitaba una estrategia de poder evolucionar sin repudiar a los recursos naturales, pero desde esta base de ventaja en recursos naturales, a incorporar lo que tú dices, los elementos de conocimiento para ir generando primero proveedores sofisticados, como el caso de tu empresa, Pamela, Aquamarina, y esos proveedores sofisticados después van generando y se van transfiriendo a otros sectores de la economía, y entonces empiezan a generar una mayor productividad, mayor demanda por trabajo, se transforman en exportadores. Hay países que
Bueno, Australia es un gran país minero, pero tiene el 50% casi de la industria de software minero, y la cantidad de gente, profesionales que trabajan en eso es enorme. Hay un estudio que hizo la Comisión Nacional de Productividad reciente, que estudió las empresas gacelas. Empresas gacelas son empresas que la OCDE define como empresas que crecen durante 3 o 4 años, depende del caso, al menos al 20% al año. Y nos pegamos un descubrimiento increíble. En Chile, las empresas gacelas crean más del 70% del empleo nuevo. Después hubo un estudio adicional de Endeavor que ratificó las conclusiones. Entonces, si el principal problema post-pandemia va a ser el tema de empleo, y en particular empleo femenino, va a ser un problema acuciante, entonces lo que tenemos que hacer es invertir mucho más en innovación, en tecnología, en ciencia, en emprendimiento. Y yo miro la institución que a mí me tocó dirigir, Corfo, y resulta que los recursos de la Corfo se redujeron a la mitad respecto al año 2017, lo que gastamos el último año, a la mitad. Y cuando antes una empresa que, como la tuya, por ejemplo, quería hacer un desarrollo tecnológico, podía optar hasta 200 millones de pesos, más un crédito tributario, para poder hacer desarrollo tecnológico. E incluso había algunos proyectos de alta tecnología que era más recursos que eso. Hoy día es 30 millones. 30 millones. 10 veces menos. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo no nos creemos el tema de que emprendimientos de base tecnológica, incluso vinculados a base científica, pueden hacer una diferencia enorme en términos de empleos de calidad, pero además de generar historias que nos hacen enorgullecernos, que nos generan identidad, que son relatos, si nos faltan relatos? Entonces, lo que hay que hacer es convocar al mundo político y plantearles... ¿Qué porcentaje piensas tú del PIB que deberíamos dar como siguiente paso en inversión de ciencia y tecnología? Nosotros hemos estado pegados en el 0,3%. Así es. Mira, y deberíamos estar en el 1, al menos. Deberíamos te iba a contestar. Yo fui presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad en esa época, ahora para el Desarrollo, el año 2008 al 2010. Y la estrategia era pasar en ese momento del 0,4, porque en ese momento era 0,4, 0,46 llegamos, pasar al 1 o al 1,2. En realidad nos propusimos llegar al 1,2 más o menos por esta fecha. Y la idea era 0,6 público y 0,6 privado. Entonces lo que había que hacer es, obviamente manteniendo un esfuerzo consistente y creciente de apoyo a la ciencia de base. Le hablamos ciencia de base, ni siquiera hablamos básica, de base en el sentido que era una base para la formación de capital humano especializado, ¿ok? Por una parte. Pero generar un aumento significativo de recursos públicos que vayan a apalancar inversión privada, de tal manera de poder movilizar. Y ¿qué te voy a decir? La frustración. Venimos cayendo, Pamela. Pero además, Eduardo, acuérdate... Venimos cayendo significativamente. Sí, pero además, Eduardo, acuérdate que en el CENI también se recomendó la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque la base era que un ministro puede ir a pelear un presupuesto. Y llevamos 2 años con un Ministerio de Ciencia y Tecnología y el presupuesto no ha subido en nada. No, ha bajado, porque lo que ocurrió es que se le transfirió programas de Corfo al ministerio. Bajó la Corfo. Y la Corfo bajó. Mira. Se eliminó Becas Chile para el extranjero. Para el extranjero, claro. No creo yo que los doctorados nacionales en todos los ámbitos puedan sustituir a los doctorados internacionales. Entonces Centros tenemos... de excelencia. Otra, sí. Bueno, la mirada es a llenar los doctorados nacionales y disminuir las salidas, digamos.
No, yo creo que tiene que haber ambos, ¿ah? O sea, eso definitivamente. De todas maneras. Un tema que estamos también cojos como país es entender que tampoco debemos pedirle a universidades lo que las universidades no están necesariamente preparadas para entregar, ¿ya? Porque no están concebidas de esa manera en ninguna parte. Entonces, en países como Alemania, que es un líder en desarrollo tecnológico, existen institutos como los Fraunhofer, que son traslacionales, en el sentido de que hacen el puente con los Max Planck, que son los centros universitarios de base, ¿no es cierto?, y el mundo de la industria. En Inglaterra están los Catapult, y así en distintos países. Yo he tratado muchas veces, lo traté el año 2009 en el Consejo Nacional de Innovación, de rearmar un sistema de institutos tipo Fraunhofer, para que tenga estos laboratorios para trabajar con la industria, pero también con los posgrados, y que trate de resolver problemas más vinculados al sector productivo, pero que se encadene con un demand pool, con demanda hacia el mundo científico, y que también temas que vienen desde la oferta los puedan pilotear. Me fue mal el 2008, me fue peor el 2013, porque mi idea era, en la ley, ¿no es cierto?, de ciencia y tecnología, poder haber incorporado esto. Tú sabes que instituciones como Corfo no pueden crear directamente institutos tecnológicos. Yo el ITL lo hubiera hecho como un instituto público, ¿ah?, de Estado, como lo hace Estados Unidos, ¿ah?, el Departamento de Energía. Si no estamos yendo a países capitalistas. ¿Ah? Hay mucho miedo al Estado. Entonces, Eduardo, hay un tema que a mí me gustaría tocar antes de que se nos pase el tiempo, porque se pasa volando, y que yo creo que es la preocupación de que no nos pase lo mismo que pasó en minería con el hidrógeno verde. ¿Qué es lo que queda en el territorio? ¿Qué es lo que puede también impactar en el territorio producto de esta nueva industria? Hay temores de que sea un nuevo extractivismo, hay temor, y esa discusión yo creo que es válida responderla, o sea, es una discusión que tenemos que hacer. ¿Qué hay en eso? Totalmente válida. Uno podría efectivamente generar enclaves. Uno podría decir, mira, yo voy a Mejillones, me voy a tomar el sol, voy a traer todo afuera y voy a hacer un enclave exportador, y lo mismo en Magallanes. Y no pasó nada en Chile. Lo único que hicimos es generar rentas. Y va a depender de nuestra capacidad de apropiar rentas, de si como sociedad, si hay un impacto o no. Entonces, la clave del hidrógeno verde, y es por donde partimos nosotros, el 2015, es vincularla a la sofisticación de las principales industrias de exportación primero. Entonces, y en este rol que yo he tenido ahora de embajador del hidrógeno, yo quiero reconocer al ministro Llobet su transversalidad, ¿ah? En el sentido, yo fui del gobierno de Bachelet, y él me incorpora, digamos, a apoyar en este tema, y eso es muy valioso porque transforma esto en iniciativas de Estado. Obviamente él tiene pocos recursos, y probablemente le hubiera gustado disponer de mucho más recursos para innovación y esas cosas, pero eso, bueno, es lo que es. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto no sea un enclave? Tomemos los salmones. Los salmones es una de las industrias que ha desarrollado proveedores. Incluso tenemos empresas nacionales que hacen wellboats. Y hemos estado en este rol, lanzamos Misión Cavendish. Misión Cavendish como club de innovación, lo lanzamos como una manera de socializar el tema del hidrógeno verde a nivel nacional y después a nivel mesorregional. Entonces, cuando fuimos a Patagonia, incorporamos a las empresas proveedoras a esta conversación. ¿Y qué surge? Bueno, hay un rol para ENAP en Magallanes, en términos de producir y empezar a desarrollar un clúster para uso doméstico, con desarrollo de proveedores domésticos. Hay un rol para ASENAV y ASMAR para generar transporte de alimentos y de peces verde con hidrógeno, y podemos desarrollar tecnología nosotros, adaptar, transformar, etcétera.
eso en los salmones. Y entonces, este tema de la licencia social de los salmones que tienen problemas ambientales, o sea, hagamos una estrategia global, pero que también tiene un impacto local enorme. Entonces, vamos con recirculación, con energías renovables, smolt de 1 kilo. Reducimos el ciclo a una temporada y entonces disminuimos la carga sobre la columna de agua y cambiamos las regulaciones. Y entonces tenemos salmones sostenibles, dejamos de usar vacunas, aumenta el precio. ¿Sabes cuánto menos? Nosotros más de $1,50 menos que los noruegos y hasta $2. Entonces la están dando. Es rentable primadamente, es rentable socialmente, es capital social, es todo. Forestal. La fibra forestal va a sustituir la fibra que viene del petróleo. Va a sustituir los plásticos, la ropa, el nylon. Entonces, ¿por qué no trabajamos en hacerla además verde? El primer sector que usa combustible industrial es la minería de cobre. Eso es el número 1. Número 2, celulosa y papel y forestal. Entonces, trabajemos con la industria de celulosa. Hagamos un hub en la 8ª región. Metámonos a la logística portuaria y vamos a la industria pesquera también. Todo esto requiere I+D. Requiere capital humano. Requiere capital humano técnico y requiere capital humano avanzado. Y esto, si lo hacemos bien, va a generar servicios por todos lados. Leí el último informe de la Agencia Internacional de Energía y decía que la economía verde, la parte energética, genera 7 u 8 veces más empleo que la del petróleo, por todos estos servicios que requiere. Entonces, hagamos una estrategia nacional para que esto no sean enclaves. Y hablemos entonces de un desafío de descarbonización y descontaminación de nuestras industrias de exportación. ¿Por qué primero nuestras industrias de exportación? Porque hay un mercado mundial que hoy día está preocupado de la traza de carbono, que está preocupado de la traza de agua, que está preocupado del impacto social de las actividades. Hay jóvenes en el mundo que estos temas son importantes, pero además hay un diálogo donde la Unión Europea junto con Japón plantean en un acuerdo de libre comercio que se van a preocupar del dumping ambiental global, porque ellos no sacan nada con seguir aumentando el impuesto al carbono y se planean metas de $70, $80 promedio, si entonces lo que ocurre es que las empresas se empiezan a trasladar a China, a Europa del Este y otros lugares y empiezan a contaminar igual. Entonces nosotros vamos a enfrentar lo que se conoce como un Carbon Cross-Border Tax. Entonces esto es buen negocio, pero cuando uno parte con todas estas industrias desarrollando proveedores, hay industria nacional en calderas, metamos a esas empresas nacionales al desarrollo de calderas. Entonces hagamos este tema de la sostenibilidad, la gran oportunidad de desarrollo para todos, inclusiva, que genera empleos de calidad, que elimina las zonas de sacrificio. Yo creo que esto es un planteamiento que hace sentido y que requiere invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, también en vincular más universidad, empresa, en establecer estos puentes que hoy día están cortados muchas veces, etc. Pero esto es una estrategia de desarrollo para los tiempos actuales que hace sentido, te genera minería virtuosa y no estos enclaves que al final se transforman en una discusión solo de las rentas. Es mal negocio incluso para las empresas. Diálogo y confianza. ¿Y cuánto nos falta ahí, Eduardo? Porque lamentablemente, imagínate las oportunidades que están acá, pero tú ves la discusión y está en un mundo paralelo, pareciera, y estamos con un desafío enorme de reactivación donde se puede pensar distinto y pareciera ser que si queremos seguir en aquello que nos dio un resultado, pero ya no está, ya no es más. O sea, si uno ve lo que significó para el país en términos ambientales, en términos sociales, es evidente que tenemos que cambiar. Más de lo mismo no es posible, no nos permite incluso enfrentar los desafíos de cohesión social, que es un gran desafío para el Chile de hoy. Sí.
Entonces, pero cuando uno mira el mundo político, no escucha nada, muy poco, que tenga que ver con estas visiones de largo plazo. Y toda la discusión está, ¿no es cierto?, en tema de las platas de cortísimo plazo y cómo digamos, transferimos recursos, etc. No cabe duda que la pandemia requirió y requería una acción mucho más decidida del Estado en apoyar a las familias, sin lugar a dudas, ¿no? Pero yo me pregunto hoy, 3 de junio, entiendo que hay un acuerdo por el IFE, en que ambas partes se dieron y hoy día tenemos un programa de $10.000 millones que va a llegar ampliamente. Entonces, seguimos, ¿no es cierto?, en el otro tema de destruir lo que nos queda de un sistema de pensiones. Yo no estoy apoyando a las FP, ojo, no. Lo que estoy diciendo, la sociedad perfectamente puede concluir y puede moverse un sistema de capitalización administrado como lo hacen los noruegos, como lo hacen las canadienses, ¿ah? Pero los fondos que se han acumulado no se pueden gastar en una farra de consumo. Eso es una locura. No puede ser. Están todos preocupados del corto plazo, de cómo yo opto para la próxima elección con plata. No puede ser que hemos llegado a esto. Hay responsabilidades compartidas de todos lados. De todos lados. Estos son los temas que tenemos que preocuparnos, los temas de largo plazo, de cómo vamos a salir. Recuperación resiliente. Entonces, cuando hablamos de recuperación resiliente, en vez de bajarle el presupuesto a ciencia, tecnología e innovación, de la manera que se bajó, que son más de 100.000 millones de pesos, ¿por qué se lo pusieron a puras carreteras? 400.000 millones de pesos se lo pusieron a carretera. A lo mejor el cálculo de Hacienda era que no se lo iban a gastar. Pero resulta que esas carreteras, yo fui ministro de Obras Públicas, se los puedo decir, súper intensivo en maquinaria, y mano de obra masculina, Sí. toda. De hecho, estamos súper preocupados por esos temas, Eduardo. Entonces, eso no es... Te vamos a tener que invitar a otro programa porque se nos pasó volando la hora. Sé que este tema nos apasiona a los tres, de hecho, y creo que tenemos que seguir dialogando, porque estas conversaciones hay que llevarlas a que todos nos demos cuenta de qué está delante de nosotros y qué estamos perdiendo y que es ahora el momento, y sobre todo en el tema energético, es súper momento de hacer esta conversación y ponernos de acuerdo de una vez por todas. No casi por nosotros, ya es por nuestros hijos y por los que vienen. Así que, ya. Eduardo, te quiero agradecer el haber estado acá. Ha sido una conversación súper interesante y creo que vamos a ir con una pequeña pausa musical antes de cerrar este programa. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la conversación, de verdad, y compartimos visión y filosofía. Gracias, Eduardo. Gracias. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.